del Norte lo tiene. Entonces, la clase media va a sufrir esta cuestión de bajar el gasto público, el famoso gasto público, pero nadie dice en qué consiste. Y ahí es donde el argentino va a sufrir fuertemente. Acá la medicina es gratis. Uno puede ir al hospital público a operarse, puede tener intervenciones de alta complejidad y no pagar un centavo. Y esto no pasa en ningún lugar del mundo. Son derechos adquiridos de la Argentina, pero que hoy en día no tenemos el dinero para seguir sosteniéndolo. Estos son cambios muy profundos que debemos de analizar. Hemos vivido en un estado de bienestar durante más de 60 años, pero en el mundo prácticamente ya no existen estados de bienestar, donde la liga acampando como quiere. Entonces, para mí, de fondo, esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Hasta dónde como argentinos podemos seguir financiando el estado de bienestar? Ok, a mí me gustaría intervenir en relación a la pregunta que se ha formulado, es decir, exactamente cómo se puede controlar el gasto público en Argentina, ¿no? ¿Cómo es de que se puede mejorar las condiciones del manejo del presupuesto de la nación? Ahí hay un problema muy serio, como señala el doctor Flores. Realmente la tradición argentina ha sido una tradición orientada a desarrollar políticas de asistencia, es decir, la gratuidad en todos los servicios públicos y el control del Estado y de las provincias en términos del manejo de los recursos, agua, servicios públicos, etcétera, ¿no? Y lo que se pretende ahora es una privatización, que ya en otros países, Chile, desde los años 80, en Perú lo tenemos desde los años 90, y en esas condiciones realmente es sorprendente lo que pasa, porque al final de cuentas, como se ha señalado, lo que ocurre es una descomposición y el empobrecimiento de los sectores de la clase media y el mayor empobrecimiento de los sectores más pobres de la población. Entonces estamos prácticamente en retroceso, pero eso es la política del Fondo Monetario Internacional, pues. Es decir, aplicar políticas que lleven, por un lado, a cumplir los compromisos de la deuda externa, ¿cierto? A generar procesos inflacionarios y también, por lo tanto, no importarle las consecuencias que ello pueda tener en la población. Y yo no sé si realmente puede generar una resistencia en la población argentina. ¿Qué capacidad tiene ahora la población argentina para generar una resistencia típica como por ejemplo las que han logrado desarrollar las Madres de Mayo? Que sea una movilización general, porque como también hemos logrado apreciar con la intervención de los cuatro candidatos, no cumplen el perfil de estadista que se requiere. Y eso es una carencia en América Latina. La democracia en América Latina está en peligro porque los perfiles de los poderes públicos en los países realmente tienen personajes que no cumplen con el perfil de un estadista que mira hacia el futuro. ¿Cómo solucionar problemas tan graves como el cambio climático, como la necesidad de contar recursos con recursos hídricos y recursos energéticos, recursos que puedan permitir la industrialización? No hay ese perfil en América Latina. ¿Cómo podrá resolver Argentina eso? Es la pregunta, ¿no? Adelante, por favor. Magíster José Castillo, ¿qué piensa usted al respecto? Bien, gracias, Jorge, gracias, gracias. son un rompecabezas del poder detrás de tu imagen. ¿Qué se ve? Ah, ese es un logo de política, ¿no? Sí, sí, pero está al revés ese, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira vos. A, Sí. a ver si me permiten, si me permiten. Sí. El tema del neoliberalismo y sus prácticas ya son conocidas en América Latina. Eso de
reducir los impuestos, aplicar un minarquismo, ¿no? Que es lo que promulga mi ley, ¿no? Reducir el Estado. Eso ya lo conocemos, ya. Eso ya lo conocemos. Ya lo hemos experimentado en realidad todos, casi. Ya lo estamos sufriendo, inclusive, ¿no? Eso de reducir, pero no surte el efecto, ¿no? El tema pasa porque si queremos reducir el Estado, tenemos que sofisticar el Estado, tenemos que digitalizar el Estado, tenemos que informatizar el Estado, articularlo de tal forma de que pueda ser posible a través de la digitalización del Estado, de la modernización del Estado, reducir el Estado. Ahora, por otro lado, para reducir el Estado, ¿qué necesitamos? Más ordenamiento territorial. Y no estamos hablando de solamente de terreno. Ordenamiento territorial es ordenar toda la casa, en un desorden económico como viven los países latinoamericanos. Hacer un minarquismo es completamente complicado, es una falacia, es un engañamuchachos, es demagogia. Entonces, por más que quisieran reducir el Estado, eliminar, o sea, va a ser imposible. Entraríamos en un desgobierno, porque no tenemos la capacidad de minimizar un Estado si es que no lo modernizamos. Y eso se hace progresivamente. Ahora, por otro lado, si nosotros, por ejemplo, queremos controlar, o sea, estamos hablando de economías monetaristas y ¿no? En función a la receta de Milton Friedman, pero estamos aplicando recetas keynesianas, porque aún los países latinoamericanos seguimos dependiendo del gasto público. Entonces, reducir el gasto público es justamente quitar las asistencias, quitar los salud, reducir presupuestos de salud, educación. O sea, no podemos entrar en una privatización total de esos servicios que son derechos ganados, como lo estoy escuchando, que tampoco, pues, porque habría pues una revuelta popular, pues ahí sí realmente pues se preocuparían todos, todos se preocuparían, ¿no? Entonces, ahí tiene que hilar fino el gobierno. Por eso que yo, cuando le escucho yo a mi ley, le escucho cierta fanfarronería y elucubraciones de muchacho joven rebelde, ¿no? Que le han construido un andamiaje, ¿no? Que lo están impulsando hacia el cielo, pero que la caída va a ser fuerte, porque poco a poco él está entrando en su realidad, poco a poco está entrando en la realidad objetiva, fenoménica, de lo que realmente es posible y lo que es posible. Cada vez lo están haciendo entrar a la realidad pragmática y él se está dando cuenta y está entrando en contradicción y en desesperación. Ok, Entonces, ¿cómo se maneja acá, mi estimado Jorge Manrique, cómo se maneja acá el dólar? Acá el dólar se maneja a través de un cambio flotante, libre. Pero yo te pregunto, ¿es flotación libre sucia le llama, flotación sucia. o flotación sucia, no? En una economía sucia también. Claro, Así también le llaman la economía peruana, ¿no? Una economía sucia, tiene una flotación ha funcionado sucia, de cierta manera. le llama así porque es libre, flotante, pero yo te pregunto, ¿es libre? ¿Tiene libertad de flotación? No, porque ya sabemos que el Banco Central de Reserva, cuando ve que se quiere disparar el dólar, inmediatamente, con la independencia que tiene, entra inmediatamente a comprar dólares. Por lo tanto, Es mi intervencionista, estimado, pues el Banco Central interviene, obviamente. Pero, ok, entonces, vamos a regresar a la mesa central. Adelante, Argentina. El debate presidencial y los resultados del debate del día de hoy. Está bien, está. Bueno, gracias. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que dijo el compañero, el médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, sobre el estado de bienestar. Porque él hace una pregunta que es cuasi retórica, porque dice, la Argentina no está en condiciones económicas de mantener ese estado de bienestar. O sea, está implicando la respuesta. O sea, él está de acuerdo en que no puede existir más el estado de bienestar.
Me parece que es muy peligroso ese tipo de mensaje, porque en realidad lo que tiene que hacer la Argentina, como dijo recién el compañero economista, es optimizar el Estado, optimizarlo, optimizarlo. ¿De qué manera? Con la informática, con la idoneidad, etc., con el control popular en qué se gasta el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Con terminar con el amiguismo, que soy candidato a tal o cual cosa y entra mi primo, mi sobrina, hasta mi abuela que está muerta la nombro en algún cargo. Pero volviendo sobre el estado de bienestar y sobre lo obsoleto que dijo el doctor del marxismo, yo pregunto si no es obsoleto el neoliberalismo, que lo hemos vivido en carne propia, y el marxismo, por lo menos en la Argentina, nunca lo vivimos. Nunca lo vivimos. Así que parecería que se hacen análisis contrafácticos sobre los hechos políticos. Cuando vivamos el marxismo en la Argentina podemos decir, bueno, esto no sirve tampoco. Nosotros no decimos que el marxismo es la salida, tampoco decimos, pero lo que sí estamos seguros, porque lo demuestra la historia del mundo, que el capitalismo no le ha dado respuesta a las grandes mayorías. Porque en Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, su deuda es igual al 100% de su PBI. Y ellos no tienen estado de bienestar. Y ellos compran armas en un supermercado. No queremos eso para la Argentina. Nosotros vamos a defender los derechos. Y sí hay dinero, porque lamentablemente la cuestión impositiva en la Argentina es completamente retrógrada. Los que más tienen son los que menos pagan, porque los multimillonarios compran el yogur igual que mi nieta. Los que más tienen es los que menos pagan. Entonces el Estado tiene que ser eficiente también en el control de las divisas, en el control de la fuga de las divisas, porque hay empresas acá, pónganle el nombre que quieran, que tienen subsidiarias en otros países y les compran repuestos y los facturan 20 veces más de lo que valen y así se fugan las divisas. Compran al dólar oficial y lo venden en el mercado negro. Entonces hay que tener cuidado con ese discurso, con mucho respeto por el doctor, se lo digo, con mucho respeto, porque optimizar el Estado es una cosa y achicar el gasto público significa más hambre, más desocupación, menos escuelas, menos hospitales, menos médicos, menos policías, menos seguridad en las calles, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Argentina sí que necesita una reforma impositiva urgente, urgente, y una reforma de su justicia también, que es una justicia adocenada por los poderes reales. Es una justicia que siempre falla a favor de los más ricos. El caso muy concreto en la Argentina, muy reciente, el caso de Vicentín, un exportador de cereales que no le pagó ni a sus propios proveedores, ni al pobre tipo que tiene 10 hectáreas y sembró. Y pidió un crédito al Banco Central con el amiguismo del gobierno anterior y nunca lo pagó. Entonces yo creo que esos discursos hay que tener cuidado, cada uno es dueño de pensar lo que quiere, pero el debate sirve y me parece a mí que si estamos todos de acuerdo sería abrirlo, nada más. No, La- y no, lo mismo, compañero, pero me planteo retóricamente, la verdad que no tengo la respuesta, lo planteo, ¿no? Lo planteo. Eh, el Estado argentino y la Argentina en su estructura es corrupta. Entonces tenemos un país con bases corruptas. Y no me hablo de un partido político, sino de la esencia misma de la sociedad. Acá los maestros piden licencia médica, se la hacen hacer por un médico y están 6 meses sin trabajar. El empleado del Estado, yo tengo amigos, amigazos, que no van por años a trabajar o van una vez por semana, los famosos ñoquis. Entonces, yo creo que más allá de un partido político, creo que la sociedad argentina se tiene que sincerar porque está jugando a la ruleta rusa. El pueblo argentino está mal acostumbrado a este estado de bienestar y hemos abusado del estado de bienestar. Hay mucha corrupción, pero no solamente de los estamentos de gobierno, sino que de los ciudadanos.
no pagamos los impuestos, la mayoría no paga los impuestos, la declaración es mentirosa, se trabaja poco en el Estado, como bien dice el compañero, hay cantidad de ñoquis, les decimos acá, porque van a cobrar el 29. Hay masas de personas que están en el Estado, por ejemplo, tú pones un nuevo formulario porque necesitas poner una nueva mesa, porque le tienes que dar el trabajo, como bien decía el compañero, le das el trabajo a un amigo o porque tienes deudas políticas que pagar. Entonces el Estado es un Estado elefantiásico. Y te vuelvo a decir, esto pasa en todos los partidos. Entonces para mí es una cuestión cultural y nos estamos autodestruyendo los propios argentinos. No va a haber reforma del Estado si no cambiamos la conciencia. Si queremos sostener nuestro estado bienestar, vamos a tener que dejar de robar todos. Y esto es la sinceridad. En los hospitales se roban las jeringas a las enfermeras, se roban las gasas a los médicos, y todo eso es gratis. Entonces creo que tenemos que entender esto de una vez por todas, porque no va a haber reforma y no se va a poder. Entonces vamos a caer en ese neoliberalismo que nos dice que tenemos que terminar con el estado de bienestar y pueden justificarlo, porque justamente no cierran las cuentas, no cierran las cuentas por el robo masivo, corrupto de la sociedad argentina, porque mis compañeros argentinos saben perfectamente que se roban los lapiceros en el gobierno, se compran comidas para se sobrefacturan las cosas. Entonces, tenemos que ser reales. Eso es lo que yo veo, compañeros. La sociedad argentina es artífice de su propio destino. Y si no nos sinceramos de una vez por todas, nos estamos destruyendo. Y estos candidatos son nefastos, nefastos. Como bien dijo el compañero otra vez más, ninguno es estadista con una capacidad para llevar al pueblo una reforma. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo no. estás, Gabriel? Un gusto saludarte, Floresiani, Un gustazo. una vez más. Un saludo. Vos sabés que quería mostrarte que esto no es broma. Fíjate la tapa del suplemento de página 12. Dice, esto no es el Guasón, ¿eh? Es Javier Milei. ¿Lo vio? Sí. Javier Milei, esto no es broma, Floresiani, porque hay que hacer reflexiones urgentes sobre los resultados de las PASO y ver si esto es una amenaza directa a los derechos adquiridos por todas y todos. Algunos hablan de politólogos y algunos médicos especialistas en neurociencia como vos, hablan de un tacherismo argentino, tacherismo argento, y que hay una anomia al decir de Emil Durkheim, ¿sí? Y que eso hizo explotar a Juntos por el Cambio. Hoy los votantes no saben lo que representa esta peligrosa alianza del poder. Y este relato se ha vuelto para mí totalmente contradictorio e incomprensible. ¿Qué opina, Carlos? Mire, yo ahora no, vamos a terminar amigos con el doctor, porque él dice, habla de una sociedad corrupta y no quiero ser autorreferencial, ¿no? Pero mi padre era empleado ferroviario, maquinista ferroviario, y fue dirigente de la fraternidad. Y murió a los 96 años y leía en el mismo sillón que tenía cuando yo era niño. No somos todos corruptos, porque si no vamos a caer en que la Argentina es una porquería, un país lleno de miserables. Yo no creo que sea corrupto el señor que vive en Loma de Zamora y se levanta a las 5:30 de la mañana para trabajar en Liniers y vuelve a las 8 de la tarde a la casa. Estamos desinformados. Volvemos otra vez con el tema del Estado. No es que somos corruptos porque el Estado es un elefante, es porque el Estado es inecto, porque el Estado no es idóneo, que es una cosa totalmente diferente. Hay que optimizar el Estado
Y el ciudadano común, todos nosotros, no tenemos que ser espectadores de un partido de fútbol y mirá, pateó mal la pelota, no entró al ángulo. Tenemos que participar del partido. Tenemos que participar. Vamos a la reunión de la cooperadora de la escuela. No, no vamos porque ahí se roban todo. ¿Sabés por qué se roban todo? Porque vos no estás. Por eso se roban todo. Porque vos no estás. ¿Por qué la señora no te dio el ticket donde compraste el pullover y la campera y estás en la avenida Santa Fe? Estás en Recoleta y no te dieron el ticket, porque esa señora le está robando el 20% a todos los argentinos y esos ladrones nunca van a ir presos. Entonces, volvemos a lo que decía el otro compañero, optimizar el Estado, no comernos los cuentos que nos hacen los grandes fabuladores de la economía, porque todos defienden intereses. Es una ciencia exacta la economía. Si fuese una ciencia exacta la economía social, viviríamos todos felices, porque este planeta produce alimento para millones de personas y hay millones de personas que mueren de hambre, o cruzando un río buscando un bienestar mejor, o en las costas de la Lampedusa. Para poner ejemplos, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con eso de que somos todos corruptos. No somos todos corruptos. Seremos indiferentes, que es otra cosa, porque no nos comprometemos. Y eso es grave. Claro, hay que rebelarse contra lo injusto, hay que rebelarse contra los que nos parecen mal, hay que rebelarse contra el señor que no nos dio el ticket, hay Ok, que rebelarse, Oscar. perdón, ya termino, con el Sí, médico que entrar a las 8 de la mañana al hospital y llega a las 11. Hay que rebelarse contra eso. ok. Estamos hablando acerca de lo que significa el sistema que reina en Argentina desde el punto de vista de la estructura del Estado, de su composición administrativa y los mecanismos que existen para desarrollar, aplicar las políticas, pero al mismo tiempo para generar una actividad administrativa. Y hemos visto que eso no es potestativo de Argentina, sino de América Latina. Los sistemas de corrupción son evidentes y han llevado a muchos presidentes presos, como ocurre en Perú, y a generar interrupciones en los procesos de elecciones democráticas porque precisamente los presidentes no cumplen con lo que realmente debían de hacer. Eh, ¿Por qué los candidatos a la presidencia de la República no hacen alusión al manejo de la política exterior? Salvo Milei, por lo que yo vi ahora en el último momento, no sé, pero alguno de ustedes dijo de que Milei, la política que aplicaría Milei se sostendría en el aval que haría Estados Unidos a la Argentina. ¿Eso es correcto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Dijo eso y Eh, dijo también que su política exterior es Estados Unidos e Israel. Y la tradición política exterior de la Argentina ha sido la política exterior es por la autodeterminación de los pueblos. Estuvimos dentro de los países no alineados cuando existían los países no alineados. Hay bastantes anécdotas de distintos gobiernos sobre el tema, anécdotas y hechos serios. Nosotros no somos amigos de nadie, somos amigos de todos. Hay que ser pragmático en la política internacional. No sé si Putin me es más simpático o menos simpático que mí. Claro, Ya, pero si Rusia nos va a poner una central nuclear donde el Estado va a tener el control, bienvenido sea. Y si viene China, y si viene el Standard Oil Company, o si viene Estados Unidos, bienvenido sea, siempre que el control lo tenga el país, siempre que la Ah, soberanía país, porque ahora van a venir como buitres por el agua, van a venir como buitres Por el por litio. el litio, por los a recursos ver, naturales. Y a otra ver, a ver, cosa muy... permítame hablar para no estar acá enfriándome, ¿no? Porque Claro, hablan mucho del diagnóstico. Acá hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, pero no hay ejecutores, ¿no? No escucho el plan operativo, solamente escucho diagnósticos y de diagnósticos ya estamos cansados, ¿no? Ya escuchamos, desde que salimos, ponemos un pie en la calle, ya vemos el diagnóstico. El problema está cómo lo solucionamos. Y para solucionarlo tenemos que decir la verdad, porque parece que estamos hablando desde el punto de vista de la psicopolítica, ¿no?
según como nos canta el gallo, hablamos, pero no nos despojamos de los intereses profesionales, políticos, económicos, personales, para poder, con la mente fría y crítica, hacer un verdadero diagnóstico y a partir de ello una solución. No estoy escuchando eso. Estoy Compañero, no, acá en Argentina, sí, permítame redondear la idea. Acá el enemigo, y eso ya está diagnosticado antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es el capitalismo. El capitalismo que siempre ha explotado y ha empobrecido y ha saqueado a través de la historia de los grandes poderes económicos desde la revolución industrial. Entonces, acá los grandes poderes económicos siguen juntándose para saquear y ahora han inventado un nuevo orden mundial que les está llenando las cajas fuertes de dinero por trillones, que se llama el nuevo orden mundial del sistema monetarista. Ese sistema monetarista te cobra por cada dólar que tú generas con tu trabajo, te cobra el 0,25 de interés. Eso nunca se ha visto en la historia, pero eso lo permite cuando se crea un banco central de reservas, la Reserva Federal de Estados Unidos, con los dueños en Europa. Esos dueños te cobran el 0,25 por cada dólar. Eso solamente una mente maléfica ha podido crear ese sistema. Ahora se han llenado de tantos millones, ¿no? Y están comprando grandes extensiones de terreno y eso América Latina no es ajeno. En 30, 40, 50 años, depende del país en América Latina, se ha convertido en un esclavo económico, donde las reglas de juego, el gobierno, la hoja de ruta, la plantean desde Estados Unidos. Entonces, hay que ver las cosas claras y para poder salir de ese acartonamiento en que nos encontramos, tenemos que poner a los mejores pensadores a enfrentar técnicamente el problema, una comisión multidisciplinaria que permita desarrollar una propuesta de desarrollo a mediano y largo plazo y no dejarlo entre comillas a libre mercado, las políticas, no dejarlas a libre mercado, sino que tenemos que aplicar lo que hace Europa, maniobrabilidad y direccionalidad del país, pero en una hoja de ruta que sea consensuada para el desarrollo nacional, para poder romper esquemas de dependencia, esquemas de dominación que nos han impuesto a través del poder del dinero. Nosotros no gobernamos. Los países latinoamericanos son gobernados. Nosotros no gobernamos. Los dueños de América Latina no gobiernan. Los que gobiernan son los que están en Estados Unidos, ¿no? Como instrumento de los grupos de poder económico. Por eso es que las características son comunes en los países latinoamericanos. Es el mismo problema. Es el desorden, el caos, la criminalidad, la corrupción, son instrumentos del neoliberalismo para crear el caos, el desorden y a río revuelto, divide y reinarás. No solamente económicamente, sino que ahora le sobra la plata para que los psicoanalistas puedan entender qué es la psicopolítica y puedan decir la verdad. Porque acá hay más de 2.500 ONGs trabajando la psicología de los grupos sociales, creando falsas teorías de divisionismo, de disgregación, de separación. Por eso es que no nos podemos juntar. Y bien es sabido que la nueva burguesía que hablaba Marx ahora se dedica a ser esclavo de las grandes empresas, levantarse a las 8 de la mañana y regresar a las 11, 12 de la noche a su casa. Es la modernidad los ha vuelto esclavos. Y esa gran cantidad de gente que ha pasado del feudalismo, de la agricultura, han pasado los hijos a ser profesionales, están trabajando en las grandes capitales, en las grandes urbes industriales, y esos no se van a movilizar porque ya están adormecidos psicológicamente, esos no van a salir a la calle. Las luchas sociales hoy por hoy ya no se va a dar. La lucha actual es la lucha intelectual, de la sofisticación del capital intelectual. Ese es el verdadero instrumento, la verdadera revolución.
cuando se implante en un país de América Latina el capital intelectual, es la única forma de crear valor. Y la única forma de crear dinero es creando valor, creando un producto, innovando o creando un servicio. Todos, como en Europa, tienen que crear valor. Nadie puede estar de vago. Un vago le quita presupuesto al Estado. Un vago consume, no produce. Por eso es que en Europa hasta los vagos tienen un presupuesto para no parar el círculo económico. Ok, muy bien, Entonces, gracias. eso tenemos nosotros que analizarlo para poder invertir la pirámide del Estado y crear un Estado subsidiario que ayude a empujar a las grandes mayorías a incluirse en los medios de producción. Ok, Es tan complicado poderlo hacer, no es complicado. El es problema com- es que sí, no es complicado. El problema está que quienes gobiernan no, no, Cuatro. no lo pueden hacer porque tienen órdenes de no hacerlo. ok, Y quienes, y quienes conocen no lo dicen, no hablan porque tienen miedo ya a está. perder ese trabajo que les da la manutención y el plato de comida todos los días en su casa. Tienen miedo de perder eso porque los profesionales actualmente son esclavos de su trabajo. Eso no les interesa a la política. Ok, Y ahí me... Adelante. gracias. Vamos a cerrar finalmente el doctor Omar, Jorge Omar terminará, pero previamente palabras finales del doctor Gabriel Floresiani. Adelante, de acuerdo al debate que hemos tenido hoy día en relación a la presentación de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, ¿cómo usted ve el futuro? Ya lo hemos visto un poquito, doctor Gabriel Flores. ¿Qué perspectivas finales usted más o menos visualiza que puede desarrollar la política y el gobierno argentino con la nueva presidencia de la República? Adelante, doctor Gabriel Flores Ciani. Y ante todo coincido plenamente con todo lo que dijo José. Ok, José, coincido contigo, hermano. Todo lo que tú dijiste coincido. Te digo de mi percepción, yo acabo de terminar de ver el debate y se habrán dado cuenta que estoy muy molesto, porque los cuatro o cinco que están ahí no tienen la calidad del estadista, del hombre, del líder que necesita la Argentina. Entonces va a ser más de lo mismo, son palabras huecas, palabras sin sentido. Ya estoy un poquito cansado de hablar que hay que darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Ya estoy un poquito cansado de hablar de la reforma impositiva. Y todo suena bien, ya hace 40 años escucho lo mismo y lo único que veo es que la Argentina sigue hundiéndose en una desintegración social y económica. Entonces, ya he escuchado lo mismo, lo he escuchado repetidas veces y lo escucho de nuevo. Palabras huecas, en donde nuestro liderazgo, el cual está comprado, no importa qué partido, están comprados absolutamente por las grandes corporaciones y el Estado profundo. Entonces, lamentablemente no tenemos un San Martín, no tenemos un Bolívar, no tenemos un verdadero revolucionario que termine con esta dependencia colonial, la cual está hundiendo a nuestros países en esta coyuntura. No, no soy un hombre negativo para nada, pero no le veo chance con los mismos personajes de siempre. ¿Algún resquicio de probar, plantear o aplicar alguna reforma gubernamental importante con alguno de los candidatos? ¿Tampoco lo ve usted, doctor Flores? No, 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 de ninguna manera. El Milei está lleno de gente que estuvo con Domingo Cavallo de los 90, neoliberal pleno. Milei no tiene nada nuevo, todos sus asesores y toda su gente ya estuvo en el gobierno, son los Chicago Boys, el monetarismo, capitalismo, esa gente ya gobernó en Argentina con el desastre que hicieron. Patricia Burrich pone a Melconian, un hombre que ha fracasado en sus planes económicos. Tenemos más de lo mismo, ni hablar de masa, demostrar una ineficiencia. Y miren que yo soy peronista, yo me declaro peronista, pero
Perón era un hombre que la tenía clara, un hombre que era un estadista, un visionario y que sabía moverse en la tercera posición. Lamentablemente que ninguno de estas personas tienen los quilates que tuvo el general Perón. También Básicamente eso, mi hermano. hay un corsé, como señala el profesor José Castillo, ¿no? Que es el corsé de la hegemonía mundial, que es el que más o menos controla también ahí las capacidades de poder hacer con autonomía algo sostenido en Argentina y en los países de América Latina, ¿no? Exacto, no podemos de dejar de pensar en que tenemos ese corset, Jorge, toda Ok. América Latina, ¿no es cierto? Estamos totalmente condicionados, necesitamos por eso hombres valientes, un San Martín, que no se rindió al imperio y siguió adelante. Necesitamos hombres de esos quilates, hasta que no los tengamos, hermano, no le veo mucho futuro. Y te vuelvo a repetir, soy un hombre positivo, pero tú me escuchas un poquito molesto porque salgo del debate y no, ahí necesito tomarme un pisco sour, hermano, un Ok. rico pisco sour para cambiar la tarde. O una algarrobina. Ok, adelante, mesa central con la conducción del doctor Jorge Omar Irineo para cerrar el programa del día de hoy, la conversación que se ha sostenido en relación al debate presidencial realizado en Santiago del Estero. Adelante, mesa central. Habla. Queridos compañeros, en esta emisión especial les quería contar que hace no mucho tiempo atrás estaba comiendo, me encanta el río, me encanta la zona de Puerto Madero, aunque soy un peronista con connotaciones burguesas, pero me encanta comer frente al río. Y ante la mirada atónita de todos los que estábamos en ese coqueto restaurante, aparece Milei, nada menos que el líder libertario, su asesor económico, Darío Stein, y dijo ante un montón de agroexportadores, para gobernar la Argentina hay que estar muy locos, señores. Todos pensaron que era una broma, pero no, creo que fue mucho más profundo eso, porque Milei, señores, tiene esta condición. Realmente es un enfermo psiquiátrico y con el mayor de los respetos así debe ser tratado. Un hombre que tiene crisis de pánico, que es peligroso para sí y para terceros. Y en manos de este hombre puede llegar a estar la Argentina. Realmente me dolería mucho pensar que este hombre pueda dirigir los destinos de la Argentina. Bueno, Einstein tiene todo el derecho de pensar eso, pero hoy sorprendió a la opinión pública un informe del Ministerio de Salud contando las enfermedades psiquiátricas de Milei, sus ataques de pánico y la medicación que está tomando. Milei ya encomendó a su equipo de abogados para que le hagan un juicio contencioso administrativo al Estado. Eso realmente está prohibido, ¿verdad, Oscar? Y sí, está prohibido pasar la historia clínica de una persona. Yo creo que hay que lanzar ahora para cerrar, junto al doctor Irineo, un mensaje de optimismo, tomando las palabras también del compañero economista de crear valor a través del conocimiento. Lo que yo no estoy de acuerdo con él es que las masas trabajadoras sí van a salir a defender sus derechos. Pero por supuesto que el conocimiento es el valor del futuro. No hay salida sin conocimiento, sin crear valor a través de especialistas interdisciplinarios, pero que estén de este lado de la trinchera. Porque especialistas hay muchos, pero hay que ver de qué lado están. De qué lado están. Porque muchos, como dijeron recién, no me acuerdo cuál de los participantes,
las ONG que han invadido a toda Latinoamérica y crean ese famoso sentido común, el peor de los sentidos, y nos hacen pensar, así los jóvenes votan millonariamente a Milei, etc. Un mensaje de optimismo, compañero Irineo, para las elecciones. Sí, no tengo duda, porque, queridos televidentes, queremos decirles que en este fenómeno de Milei, que se parece mucho a una vieja historia de Argentina con Carlos Saúl Menem, ¿no? El candidato libertario combina demagogia, ajuste neoliberal y conservadurismo cultural. Es grave. Y esto ocurre a 50 años del golpe contra el Chicho Allende en Chile, y no es casual. Pero qué interesante que en este fenómeno del éxtasis Milei se haga un elogio y una crítica a la locura y a la ira. ¿De qué lado vamos a estar cuando realmente se decidan los destinos de Latinoamérica? ¿Del lado del pueblo? Es una realmente pregunta muy profunda. ¿Qué diría hoy Adam Smith, señores? Porque acá hay que escribir la verdadera historia. Adam Smith, a 300 años de su nacimiento, ¿qué diría de Milei? Hay una nota del ex ministro Juan Carlos de Pablo, muy interesante en La Nación de hoy, cuando Andrew Stewart Skinner es interrogado por este periodista norteamericano y le consulta justamente eso. Y la tapa de noticias, señores, el riesgo Milei. El riesgo Milei que preocupa a todos, sobre todo en las medidas económicas para toda la familia argentina. ¿Cómo sería un gobierno libertario? Ok. Contrarreloj, unas elecciones que llamaron la atención de todo el pueblo. Y usted me pide un mensaje optimista. Sí, yo pido, evocando a Francisco, el elegido, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, que tuve el orgullo de conocer en la parroquia de Flores, ya también a 10 años del Papa Francisco en el poder. Esta revolución Bergoglio, llamo a la paz, llamo a la unidad de todos los argentinos, todos en contra de la política nefasta, todos en contra de la corrupción, pero unidos en toda Latinoamérica. Basta de juventudes con masculinidad y con delirios machistas. Se terminó. Aló, La marcha por paz. aló, Jorge, si me permites un minutito, por favor. Qué excelente debate, qué excelente análisis que han podido dar ustedes todos, en general, todos los participantes. Hace un momento lo escuché a Oscar eh, dar una opinión acerca de lo que habló Pepe. Bueno, por réplica, Pepe, un minuto para que puedas hacer tu réplica de un minuto, por favor, estamos terminando el programa, pero después le damos la palabra íntegramente al doctor Jorge Omar Irineo, director y conductor del programa Hablemos de Poder, para que él cierre el programa y nos dé sus últimas palabras finales. Adelante, Pepe, un minuto y luego el doctor Jorge Irineo. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Solamente para desearle al pueblo de Argentina mis mejores deseos en estas elecciones y que reflexionen y piensen y se demoren un poquito para emitir su voto. Porque no crean todo lo que le dicen, porque la cultura la prefabrican los que ganan la batalla, porque el conocimiento de los libros, donde se imprime el conocimiento, muchas veces retuerce la verdad los que ganan la batalla.
Y muchas veces los que ganan la batalla son los que avasallan y los que explotan, los que subyugan y los que saquean. El pueblo tiene que leer y los gobernantes tienen que darle lo que el pueblo necesita: educación para producir, educación en tecnología, educación en industria y comercialización, en el manejo de los instrumentos, de los derivados económicos, de los instrumentos de negocio, de cómo se hace el negocio a nivel internacional. Eso tiene que tener el que va a producir, el que quiere crear empresa, el que quiere crear valor. Eso es el siglo XXI, esa es la revolución del siglo XXI. El resto es palabreo. Izquierda y derecha son caimanes del mismo pozo. Eso juegan a pared, uno a favor del otro. No puede existir neoliberalismo sin comunismo. Y el comunismo nunca ha existido. Es el furgón de cola del neoliberalismo. Esa es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque la redireccionalidad de lo mejor que tiene el socialismo y lo mejor que tiene el capitalismo es lo que saca adelante un país. Adelante, Argentina. Adelante, doctor Jorge Guillén. Pepe, gracias Pepe. Perdón un ratito, Jorge, permíteme un minutito Muchas porque me gracias. olvida. Jorge, perdón un ratito, por favor. Un ratito. Argentina, yo creo el gran compromiso de todos los hermanos americanos es que unamos nuestras, nuestras manos y cantemos Sol de Alto Perú, esa canción con todo que nos emocionó tanto, y oremos y votemos por la paz en el mundo. Será hasta la próxima semana cuando digamos, hablemos de poder. A partir de ahora, el poder lo tiene usted.